Bienvenidos al curso de Estadística aplicado a la investigación educativa. Tema 2, parte 3, problema, hipótesis, objetivos, variables y datos, niveles de medida. La recogida de datos y su calidad. El proceso de recogida de información y datos parte de la aplicación de aquellas técnicas e instrumentos que facilitan esta tarea. Es un momento importante, pues es necesario disponer de unos buenos instrumentos y una buena calidad de datos. Criterios para la selección y elaboración de los instrumentos de recogida de datos. Selección de los instrumentos. Para tomar la decisión en la selección de instrumentos debe contemplar una serie de criterios, entre ellos la identificación total del rasgo o característica que se pretende evaluar, es decir, clarificación del mismo. El tipo de validez empleado debe ser coherente con las necesidades del investigador y del problema de investigación. La técnica de fiabilidad identificada con la precisión en la medida. Las características de la muestra con que se validó la prueba. Se debe buscar siempre la representatividad de los sujetos seleccionados, compararlos con la población global. Los niveles de fiabilidad y validez alcanzados por la prueba de instrumento y reflejados en la correspondiente ficha técnica, y otros criterios secundarios como el tiempo, la valoración posterior, la facilidad de comprensión, etc. Para la valoración de instrumentos tenemos los siguientes criterios: identificación y definición clara y concisa del rasgo o característica que conduce a una definición operativa en forma de conducta observable, qué debemos apreciar, en qué debemos fijarnos. Conocer los objetivos a conseguir con el instrumento, que los objetivos se encuentren categorizados, que indiquen el grado de dominio del sujeto sobre los mismos. Seleccionar los ítems o elementos más apropiados, formular los ítems o elementos con precisión, ordenar los ítems de forma apropiada, el tiempo preciso para responder, que corresponde a la duración. Las respuestas que debe dar el sujeto deben ser unívocas y fáciles de analizar, sencillas para evitar errores de interpretación. Para alcanzar garantías en los puntos contemplados anteriormente, debemos proceder a su aplicación definitiva, someter dicho instrumento a una aplicación piloto en la que se trabaja con una muestra reducida de sujetos, pero que sea lo más representativa posible de la población completa. Con los datos suministrados por este estudio piloto, podemos determinar los niveles de fiabilidad y validez de la prueba que se vaya a realizar. Los datos y sus niveles de medida. Escalas. La primera es la escala nominal. Se discute si es verdadero o falso el nivel de medida. Es muy importante, atribuye números o símbolos a las diferentes categorías en las que se ha dividido un conjunto, las cuales deben ser excluyentes y agotar todas las posibilidades del conjunto inicial. Por ejemplo, nivel de estudios, primarios, secundarios, superiores. El número no tiene ningún valor operativo, pero sí señala la pertenencia o no a ese grupo o categoría. Aquí se lleva a cabo las operaciones de igualdad, desigualdad y equivalencia. No se trabaja directamente con números, sino con frecuencias, número de veces que se presenta un hecho en el grupo objeto de investigación y en cada una de las categorías definidas con anterioridad. Entre los estadísticos que pueden calcularse con datos nominales se encuentran la moda, la frecuencia, el coeficiente de asociación o de contingencia, la prueba de chi cuadrado con sus diferentes modalidades. Todo esto se puede llevar a cabo en el software R sin ningún tipo de inconveniente. Las variables de nivel ordinal. Toma enunciados menor o mayor que, lo que supone que se pueden establecer una escala ordenada creciente o decreciente con los objetos evaluados. Esto permite afirmar que un objeto ocupa el sexto lugar o es inferior al otro. Hemos de tener en cuenta que la distancia entre dos posiciones sucesivas no es comparable por no disponer de una unidad constante de medida. Es el nivel de medida de mayor empleo en la investigación en ciencias sociales y también en el campo de la educación, pues establece criterios de comparación muy importantes.
No nos interesa el número en sí mismo, sino la posición o el rango que ocupa dentro del grupo. Así las puntuaciones se transforman en rasgos para efectuar operaciones matemáticas. Entre los estadísticos destacables que se pueden allí calcular es la mediana, la correlación ordinal de Spearman y gran cantidad de pruebas no paramétricas que se pueden hacer también, como dijimos anteriormente, con el software R sin ningún tipo de inconveniente. La escala de nivel de intervalo implica que además de las características de la ordinal, se añade la igualdad de distancia o intervalo entre dos valores consecutivos, lo que conlleva a la existencia de una unidad común y constante de medida. La distancia entre 6 y 7, por ejemplo, debe ser la misma que entre 4 y 5. Usarlo en educación es bastante complejo, por lo cual no se recomienda, pues gran parte de lo que se evalúa es totalmente cualitativo. Es importante trabajar directamente sobre las puntuaciones alcanzadas por los sujetos en la aplicación de las correspondientes pruebas estadísticas. Entre los estadísticos que se pueden calcular, o los más recomendables, son la media, la desviación típica, la correlación de Pearson y todas las pruebas paramétricas que, como dijimos, pues son totalmente calculables en el software R, y facilita, por supuesto, este software el cálculo de ellas, sobre todo cuando se tienen gran cantidad de datos. Y por último, la escala de razón o proporción. Sería el nivel más perfecto a utilizar en cualquier tipo de investigación, sobre todo en el campo de las ciencias sociales, pues toma en cuenta todas las características anteriores. Bien, incluso añade el cero absoluto. La no presencia del atributo o propiedad de medida. Bien, en este caso, por supuesto, el cero absoluto, al ser añadido, ya nos garantiza de que hay un atributo o propiedad medida que no se encuentra en su presencia. Esto es lo importante allí, ¿no? Nos permite establecer como el valor intermedio de la escala que se tome. Bien, la principal potencialidad del nivel de razón o proporción es que nos permite ordenar elementos, establecer diferencias entre los mismos, por ejemplo, peso, longitud y temperatura. Y por supuesto entran todas las operaciones matemáticas posibles: más, menos, por, doble, triple, mitad, entre otros. Con esto terminamos la quinta entrega del curso de estadística. Los invitamos a la próxima.